¿Recuerdas a Lucha Villa, esa voz poderosa que conquistó millones de corazones con canciones inolvidables? Pues prepárate para descubrir qué fue lo que pasó con la grandota de Camargo y por qué desapareció por completo de los escenarios hace más de 25 años. La historia que te contaremos hoy te conmoverá profundamente, porque involucra una decisión que cambió la vida de esta leyenda para siempre. Lucha Villa fue uno de los nombres más grandes de la música ranchera mexicana, con una carrera brillante junto a Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. Pero en 1997, algo terrible ocurrió que silenció para siempre aquella voz tan poderosa. Y hoy te traemos novedades sobre cómo es la vida de esta gran artista a sus 88 años. Si eres fan de la música clásica mexicana y quieres conocer toda la verdad sobre lo que sucedió con Lucha Villa, quédate hasta el final de este video. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido sobre tus artistas favoritos. Luz Helena Ruiz Bejarano nació el 30 de noviembre de 1936 en la pequeña ciudad de Santa Rosalía de Camargo, en el estado de Chihuahua, México. Era una niña de mirada viva y sonrisa tímida, hija de un carpintero trabajador y de una ama de casa que amaba cantar boleros mientras cuidaba del hogar. Desde muy temprano, el sonido de las canciones mexicanas formó parte de su vida cotidiana. Su madre, aunque sin formación musical, le transmitió el gusto por las melodías y las letras llenas de emoción que hablaban de amor, nostalgia y valentía, temas que más tarde definirían la carrera de Lucha Villa. La infancia no fue fácil. La familia vivía con modestia, dependiendo del trabajo manual del padre y del ingenio de la madre para mantener el hogar. Aún así, Luz Helena creció rodeada de valores firmes, respeto, esfuerzo y fe. Asistía a la escuela local, pero su verdadero encanto se encontraba en las fiestas del pueblo, donde siempre había música. Fue allí donde comenzó a destacarse, siendo apenas una niña, con una voz poderosa que sorprendía a todos. Cantar se convirtió en su manera de soñar. A los 12 años participó por primera vez en un concurso de talentos en una emisora de radio regional. Recordó las palabras de su madre: canta con el corazón, no con el miedo. La niña ganó la competencia y, desde ese día, empezó a recibir invitaciones para cantar en ferias, bodas y celebraciones locales. Su voz firme y emocional llamaba la atención, y aunque no tenía entrenamiento formal, dominaba los escenarios improvisados como si hubiera nacido para ello. Con el paso del tiempo, Luz Helena comenzó a sentir que su destino no estaba limitado al pequeño pueblo de Chihuahua. A los 17 años decidió seguir el llamado de la música y se trasladó a la Ciudad de México, un lugar vibrante donde la cultura y el arte se mezclaban en cada esquina. Los comienzos fueron difíciles. Trabajó como modelo y figurante en producciones pequeñas, enfrentando largas jornadas y poco reconocimiento. Sin embargo, no se rindió. Sabía que cada pequeño paso la acercaba a su sueño mayor, vivir de la música. Fue en ese periodo cuando nació el nombre artístico que la inmortalizaría, Lucha Villa. Lucha provenía de una abreviación cariñosa de Luz Helena, usada por sus amigos más cercanos. Villa fue elegido en homenaje a Pancho Villa, héroe revolucionario y símbolo de la fuerza mexicana. El nombre reflejaba no solo su orgullo nacional, sino también su carácter decidido y valiente. La joven comenzó a presentarse en bares, programas de radio y pequeños teatros. Su voz grave e intensa la diferenciaba del resto. Lucha no imitaba a nadie, cantaba a su manera, con verdad y emoción. En poco tiempo, los productores empezaron a notar aquel talento proveniente del norte del país. Aún no era una estrella, pero los aplausos crecían con cada actuación. El destino de Lucha ya estaba marcado. Su camino de niña soñadora comenzaba a transformarse en realidad, y la Ciudad de México, con sus luces y promesas, abriría la puerta al artista que dejaría una huella eterna en la historia de la música ranchera. Durante la década de 1960, Lucha Villa se consolidó como una de las voces femeninas más potentes y conmovedoras de la música ranchera. Su presencia en la radio se volvió habitual, y su estilo interpretativo profundo, elegante y lleno de sentimiento la distinguía de todas las demás cantantes de la época. Las canciones que interpretaba no eran solo melodías, eran historias que transmitían el alma del pueblo mexicano. Entre sus temas más emblemáticos se encuentran La Media Vuelta, Copa tras Copa y No Discutamos, piezas que aún hoy son consideradas clásicos del género. Su voz poseía una fuerza natural.
Tenía un timbre grave, cargado de emoción, capaz de pasar de la dulzura a la intensidad en un solo verso. Cuando Lucha cantaba, el público sentía la autenticidad de cada palabra. No necesitaba artificios ni escenografía exagerada, bastaba con verla plantada frente al micrófono, con su mirada firme y su porte sereno, para comprender que era una artista nacida para representar la esencia de México. Su imagen en el escenario también jugó un papel fundamental en su consagración. Vestida con trajes típicos, mantos bordados y el cabello recogido con elegancia, Lucha Villa proyectaba una mezcla de orgullo y feminidad que encantaba a las multitudes. Representaba la figura de la mujer fuerte, independiente, pero también sensible, que podía cantar sobre el amor y el dolor con la misma intensidad. Mientras su carrera musical crecía, Lucha comenzó a incursionar en el cine. Su debut fue recibido con curiosidad, pero pronto demostró que su talento no se limitaba al canto. Poseía una presencia magnética ante las cámaras y una naturalidad que la convirtieron en una actriz muy solicitada. Participó en más de 50 películas, muchas de ellas parte de la llamada época dorada tardía del cine mexicano. Uno de sus papeles más recordados fue en Mecánica Nacional 1972, una obra clave de la cinematografía mexicana que retrataba la vida cotidiana con ironía y realismo. Su actuación fue elogiada por la crítica, que vio en ella una intérprete capaz de expresar emociones complejas con sutileza. Aquella participación la consagró definitivamente como una artista completa, no solo una cantante destacada, sino una figura cultural del México moderno. A lo largo de los años 60 y 70, Lucha Villa se presentó en los escenarios más importantes del país, compartiendo cartel con figuras legendarias como Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Los tres, grandes exponentes de la música ranchera, formaban una especie de familia artística que mantenía viva la tradición. Jiménez, especialmente, admiraba a Lucha y le dedicó varias composiciones que ella interpretó con maestría. El reconocimiento no tardó en llegar. Ganó premios, giró por América Latina y fue recibida con entusiasmo en cada ciudad donde se presentaba. Sin embargo, detrás de la fama, seguía siendo la misma mujer sencilla que había salido de Chihuahua con un sueño. Cada vez que subía al escenario, lo hacía con el mismo respeto de sus primeros días, consciente de que la música era su destino y su forma de agradecer a la vida. La década de 1970 se abriría con nuevos desafíos y oportunidades, pero también con las primeras señales de desgaste que acompañan el éxito. Aún así, Lucha Villa seguía en la cima, convertida ya en una leyenda viviente de la música mexicana. Con la llegada de la década de 1980, el panorama musical en México comenzó a cambiar. Los sonidos modernos, influenciados por la música pop y las tendencias extranjeras, empezaron a ocupar el espacio que durante años había pertenecido a la música ranchera. Lo que antes era el corazón del país en cada radio o festival, ahora parecía quedar relegado a un público más maduro y nostálgico. En medio de esa transformación, Lucha Villa sintió el peso del tiempo y del cambio. Su estilo, profundamente arraigado en la tradición, comenzó a ser considerado pasado de moda por algunos medios. A pesar de ello, Lucha no dejó de cantar. Continuó grabando discos con la misma pasión de siempre, aunque sus producciones ya no contaban con la promoción de los grandes sellos discográficos. Los problemas contractuales con algunas compañías limitaron sus grabaciones y presentaciones. En más de una ocasión expresó su frustración por sentirse atrapada en acuerdos injustos que no le permitían desarrollar libremente su arte. Sin embargo, fiel a su carácter, nunca se rindió ni renegó de su estilo. Durante esos años, la artista también enfrentó momentos de agotamiento físico y emocional. Las giras constantes, los compromisos con la prensa y la presión de mantenerse vigente le pasaron factura. En entrevistas de la época, Lucha confesó sentirse fuera de su tiempo, como si el mundo artístico se hubiera movido a un ritmo distinto al suyo. Decía que la música moderna le resultaba ajena y que lo que más le dolía era ver cómo las nuevas generaciones olvidaban las raíces rancheras que tanto había defendido. En medio de ese panorama, decidió retirarse temporalmente de los escenarios. Buscó refugio en su familia y en su casa de San Luis Potosí, donde pasaba largas horas escuchando viejos discos y escribiendo notas personales sobre su vida. Ese retiro no fue un abandono, sino una pausa necesaria para reencontrarse consigo misma. Sus amigos más cercanos comentaban que Lucha seguía cantando todos los días, aunque solo para ella,
frente a un espejo o en el jardín, como una forma de mantener viva su conexión con la música. A pesar del silencio mediático, nunca dejó de ser respetada. Muchos periodistas y colegas reconocían su valentía por mantenerse fiel a su esencia en una época dominada por la comercialización del arte. Incluso los críticos más severos admitían que Lucha Villa representaba la autenticidad que pocas artistas podían sostener sin rendirse al mercado. Sus discos de esos años, aunque menos vendidos, mostraban una profundidad artística que reflejaba madurez, nostalgia y verdad. La década de los 80 fue para ella una etapa de introspección. La fama seguía, pero ya no la deslumbraba. Había aprendido que el aplauso del público es efímero, pero la pasión por cantar no desaparece nunca. En cada nota que entonaba, aún podía sentirse el eco de aquella niña que soñaba en Chihuahua. Sin saberlo, Lucha Villa se preparaba para enfrentar los años más difíciles de su vida, en los que la fama, la salud y la estabilidad emocional serían puestas a prueba como nunca antes. Aunque Lucha Villa siempre fue una mujer reservada y poco amiga del escándalo, su carrera no estuvo libre de controversias. En un ambiente artístico competitivo, donde las comparaciones eran inevitables, surgieron rumores de rivalidades entre las grandes intérpretes de la música ranchera. Durante los años 70 y parte de los 80, la prensa mexicana hablaba con insistencia de supuestos enfrentamientos entre Lucha y otras cantantes reconocidas, como Lola Beltrán o Amalia Mendoza. Sin embargo, ella nunca confirmó nada. Cuando se le preguntaba, respondía con serenidad que lo único que debía competir era la voz y el amor por la música, no el ego. Aún así, su carácter fuerte se convirtió en tema de conversación. En los estudios de grabación y los sets de filmación, Lucha Villa era conocida por su perfeccionismo. No toleraba la improvisación ni el descuido. Exigía que cada detalle estuviera en orden, la afinación, la orquesta, la iluminación. Algunos técnicos la consideraban temperamental, pero quienes la conocían bien sabían que detrás de esa exigencia había un profundo respeto por su público y por la profesión. Lucha no se enoja por capricho, decía un músico que trabajó con ella, se enoja porque quiere que todo salga perfecto. Ese nivel de compromiso la mantuvo como una artista admirada, aunque también la hizo objeto de críticas. La prensa sensacionalista, siempre en busca de titulares llamativos, comenzó a retratarla como una diva difícil. Sin embargo, entre sus colegas, su reputación era la de una mujer trabajadora, disciplinada y leal. Muchos directores de cine y productores musicales aseguraban que su presencia elevaba el nivel de cualquier proyecto. Más allá de los rumores, las verdaderas turbulencias en la vida de Lucha no provinieron del mundo del espectáculo, sino de su vida personal y de los problemas de salud que, poco a poco, empezaban a manifestarse. Los viajes constantes, el estrés y la exigencia física de los escenarios afectaron su bienestar. A finales de los 80, comenzó a sufrir dolores de garganta y episodios de fatiga que la obligaban a suspender presentaciones. Aunque intentó mantenerlo en secreto, los medios pronto notaron su ausencia en los eventos públicos y comenzaron a especular. A pesar de esos contratiempos, Lucha mantuvo su elegancia y dignidad. En cada aparición, mostraba una sonrisa serena, aunque en su mirada se percibía cierto cansancio. Seguía cantando con pasión, pero con un tono más introspectivo. Ya no buscaba deslumbrar, sino transmitir la verdad de sus emociones. Su público lo notaba y la aplaudía con más cariño que nunca, reconociendo la entrega de una mujer que, a pesar de todo, seguía en pie. En los últimos años de esa década, Lucha comenzó a limitar sus entrevistas. Prefería dejar que su música hablara por ella. En una de sus últimas declaraciones públicas de la época, dijo con humildad: «He vivido para cantar, y cantar me ha dado todo. Si algún día tengo que callar, será con gratitud». Nadie imaginaba entonces que ese silencio estaba más cerca de lo que parecía. El destino aún le tenía reservadas pruebas dolorosas que cambiarían su vida para siempre. A lo largo de su vida, Lucha Villa conoció el amor en distintas formas, pero también sufrió desengaños que marcaron su carácter. Su primer matrimonio fue con Mario Miller, un hombre que conoció en su juventud y con quien compartió sueños, esperanzas y los primeros pasos de su carrera. Durante 7 años formaron una pareja apasionada, aunque los celos y las diferencias profesionales terminaron por separarlos. Lucha solía decir que en aquellos años aprendió que el amor puede inspirar, pero también herir. Su segundo esposo, el músico Alejandro Camacho,
llegó a su vida en un momento de consolidación artística. Con él compartió escenarios, grabaciones y giras interminables. La relación estuvo llena de creatividad, pero también de tensiones. Las ausencias prolongadas, los compromisos y las exigencias de la fama desgastaron la unión. Aún así, ambos mantuvieron un profundo respeto mutuo, conscientes de que sus caminos estaban entrelazados por la música. Lucha Villa fue madre de 3 hijos, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José. Sus hijos fueron el centro de su vida y su refugio en medio del torbellino del éxito. A pesar de los viajes y las giras, siempre encontraba tiempo para ellos. Solía llamarlos cada noche, sin importar en qué ciudad se encontrara. En los periodos más intensos de trabajo, llevaba consigo fotografías familiares y pequeños recuerdos que la mantenían conectada a su hogar. Su amor de madre era una constante que la sostenía en los momentos de cansancio y soledad. Después de varias relaciones y rupturas, Lucha comenzó a entender que su vida sentimental había sido tan intensa como su carrera. Sus amigos más cercanos afirmaban que era una mujer apasionada, incapaz de amar a medias. Cada relación la dejaba con cicatrices y enseñanzas. Con el tiempo, comprendió que debía priorizar la paz sobre la emoción, el equilibrio sobre la euforia. En los últimos años, encontró estabilidad junto al empresario Francisco Muela, un hombre sereno y comprensivo que supo acompañarla sin intentar dominarla. Con él, Lucha vivió una etapa de calma, lejos de los reflectores y de las tensiones del pasado. Era una relación basada en la confianza, la compañía y la comprensión. Gracias a él, recuperó parte de la tranquilidad que la vida pública le había robado. Aún así, Lucha nunca dejó de creer en el amor. Decía que amar era tan necesario como cantar, aunque doliera. En las conversaciones con sus amigos y familiares, reflexionaba sobre sus experiencias sin resentimiento. Sentía que cada historia vivida había dejado una melodía en su memoria, un eco que seguía resonando en sus canciones. Con los años, su corazón se volvió más sereno, pero su voz seguía cargada de sentimiento. Cantaba con la sabiduría de quien había vivido intensamente, con heridas que se transformaban en arte. En el amor, como en la música, Lucha Villa encontró tanto su fuerza como su vulnerabilidad, ambas inseparables de la gran mujer que fue. Durante la década de 1990, Lucha Villa comenzó a enfrentar los efectos del paso del tiempo y de las exigencias de su vida artística. Años de giras, desvelos y presentaciones habían dejado huella en su cuerpo. Empezó a sufrir problemas respiratorios y dolores crónicos, especialmente en la espalda y la garganta, consecuencia de su potente técnica vocal y de las largas jornadas de trabajo. Sin embargo, su carácter fuerte la impulsaba a continuar. Decía que mientras pudiera cantar, se sentiría viva. Con el retiro gradual de los escenarios, surgió una nueva dificultad, el vacío emocional. Lucha, acostumbrada a la intensidad del público y al ritmo constante de los conciertos, comenzó a sentirse inquieta. Las noches tranquilas le resultaban extrañas, y la soledad empezó a pesarle. Sus amigos y familiares notaban que su ánimo cambiaba, que hablaba con nostalgia y que, a veces, parecía perder el brillo en la mirada. Fue entonces cuando buscó refugio en la espiritualidad y en prácticas alternativas de sanación. Comenzó a asistir a sesiones de meditación, a leer sobre filosofía oriental y a participar en retiros de descanso emocional. Encontró consuelo en la idea de que la voz era un don divino y que su misión había sido transmitir sentimientos a través de ella. Ese pensamiento la ayudó a aceptar su nueva etapa de vida, más tranquila y reflexiva. A pesar de los dolores físicos, Lucha mantenía una disciplina admirable. Cada mañana hacía ejercicios de respiración y cantaba pequeñas estrofas, solo para no perder el hábito. Sus hijas contaban que, incluso en los días más difíciles, su madre no dejaba pasar un amanecer sin entonar alguna melodía. Era su manera de mantener viva la conexión con lo que más amaba. El público, aunque ya no la veía en los grandes escenarios, seguía enviándole cartas, flores y mensajes de admiración. Muchos fanáticos expresaban que su voz seguía siendo un símbolo de identidad mexicana. Lucha, emocionada, leía cada mensaje con gratitud. Decía que el cariño del público era la medicina que no se vendía en ninguna farmacia. Sin embargo, también enfrentó momentos de profunda tristeza. Hubo días en que las dolencias físicas se mezclaban con una sensación de inutilidad.
No era fácil para una mujer que había sido ícono nacional aceptar la fragilidad. En esos momentos, su familia fue su sostén. Sus hijos la acompañaban, le leían libros, le contaban historias y la animaban a recordar los tiempos felices. Con el paso de los años, Lucha Villa aprendió a vivir con sus limitaciones sin perder su esencia. Su fortaleza interior, su fe y su amor por la música se mantuvieron intactos. Aunque ya no subía a los escenarios, seguía siendo una artista en alma y corazón, una mujer que había conquistado la gloria y que ahora buscaba serenidad. En agosto de 1997, Lucha Villa tomó una decisión que parecía inofensiva: someterse a una cirugía estética de rutina. No era la primera vez que entraba a un quirófano, y el procedimiento se presentaba como algo sencillo. Sin embargo, lo que debía ser un paso menor en su vida se transformó en uno de los episodios más dolorosos y decisivos de su historia. Durante la operación, surgieron complicaciones graves que provocaron un paro respiratorio. La noticia se esparció rápidamente por los medios, dejando a todo México en estado de conmoción. Lucha entró en coma por varios días. Los médicos luchaban por estabilizarla mientras su familia se mantenía en vigilia permanente. Los fanáticos se congregaban afuera del hospital con velas, fotografías y oraciones, pidiendo por su recuperación. Fue un momento de angustia nacional. Una de las voces más queridas del país se debatía entre la vida y la muerte. Cuando finalmente despertó, el panorama era distinto. La cantante presentaba dificultades motoras y de habla. La cirugía había dejado secuelas que afectaban su movilidad y su capacidad para expresarse con la claridad de antes. Aún así, su espíritu seguía intacto. Lucha, con la serenidad que la caracterizaba, enfrentó el proceso de rehabilitación con valentía. Los meses siguientes fueron de lucha constante. Reaprendió a caminar con ayuda de terapeutas y realizó ejercicios diarios para recuperar la fuerza. Su familia, especialmente sus hijas, se convirtió en su principal apoyo. En esos días, el amor y la paciencia se convirtieron en las verdaderas medicinas que la mantenían en pie. Sin embargo, las consecuencias eran irreversibles. Su cuerpo había cambiado, y con él, su vida entera. Ante la magnitud del suceso, la familia decidió mantenerla alejada de los medios. Querían proteger su privacidad y evitar el sensacionalismo que la rodeaba. Las apariciones públicas cesaron por completo, y Lucha Villa desapareció de los escenarios. Su retiro no fue una decisión artística, sino una necesidad vital. Ya no podía cantar como antes, y enfrentaba el reto de aceptar un nuevo capítulo marcado por la fragilidad. A pesar de su silencio, su nombre nunca dejó de resonar. La gente seguía hablando de ella, recordando su voz, sus películas, sus interpretaciones inolvidables. La noticia de su estado generó una ola de cariño en todo el país. Programas de televisión, periódicos y revistas le dedicaron homenajes y recopilaciones. Era como si México entero quisiera devolverle un poco de lo que ella había dado durante décadas. La etapa posterior a la cirugía fue un periodo de introspección. Lucha, aunque ya no podía subir al escenario, se aferró a la vida con la misma fuerza con la que había defendido su arte. Encontró consuelo en la fe y en la cercanía de su familia. Sin buscarlo, su historia se transformó en un símbolo de resistencia, una lección de humildad y coraje ante la adversidad. La artista que había conquistado los escenarios con su voz ahora enfrentaba su mayor batalla en silencio, pero con la misma dignidad que siempre la distinguió. Los años 2000 trajeron consigo una etapa de profunda melancolía para Lucha Villa. Ya retirada de la vida pública y centrada en su recuperación, comenzó a enfrentarse a un tipo de dolor distinto: la pérdida de amigos, colegas y seres queridos que habían acompañado su recorrido. Cada noticia de una partida la afectaba hondamente, como si con cada adiós se apagara una parte de su historia. Entre las muertes que más la marcaron estuvieron las de Lola Beltrán y Amalia Mendoza, dos de las grandes voces con las que compartió escenarios y grabaciones históricas. Ambas habían sido compañeras y, en cierto modo, rivales amistosas que compartían la misma pasión por la música ranchera. Lucha recordaba las giras, las risas detrás de bastidores y las largas conversaciones sobre la vida y el arte. Cuando se enteró de sus fallecimientos, sintió que el mundo artístico que conocía comenzaba a desaparecer. La partida de su hermano mayor, José Ruiz, fue otro golpe devastador.
Él había sido su apoyo más firme desde los días en Chihuahua, el primero en creer en su talento y acompañarla a sus audiciones cuando apenas empezaba. Su muerte la dejó en un estado de profundo silencio. Durante semanas evitó hablar del tema, encerrándose en su casa, escuchando discos antiguos y mirando fotografías familiares. A pesar del dolor, Lucha Villa seguía recibiendo el cariño de sus fanáticos. Muchos viajaban hasta San Luis Potosí para dejarle flores o cartas en la puerta de su residencia. Su familia contaba que, en los días buenos, ella salía al jardín y escuchaba a la distancia los mariachis que algunos admiradores llevaban para cantarle. Sonreía, aplaudía y, a veces, tarareaba unas notas, como si su espíritu no pudiera desprenderse de la música que la acompañó toda la vida. En medio del luto, también encontró consuelo en las visitas de antiguos compañeros de trabajo. Músicos, directores y productores la visitaban para recordar anécdotas de giras y películas. Esas reuniones breves eran momentos de alegría y nostalgia. Todos coincidían en que su presencia, incluso debilitada, seguía irradiando una energía especial. El paso del tiempo le dio a Lucha una perspectiva distinta sobre la pérdida. Entendió que las despedidas no significaban olvido, sino transformación. Solía decir que mientras alguien cantara una de sus canciones, sus amigos seguirían vivos en la memoria colectiva. Esa idea la reconfortaba. Aunque su salud seguía siendo delicada, Lucha Villa se mantenía emocionalmente serena. La fe y la gratitud guiaban sus días. En cada amanecer, daba gracias por seguir viva y por haber tenido una existencia plena, marcada por el arte, la familia y el amor. Sin embargo, la soledad comenzaba a instalarse como una compañera permanente. Era el inicio de una nueva etapa en su vida, un retiro profundo, lejos del bullicio, pero lleno de recuerdos y de una paz ganada con esfuerzo. Tras el trágico episodio médico de 1997, la vida de Lucha Villa cambió de manera definitiva. Ya recuperada parcialmente, decidió establecerse en San Luis Potosí, en una casa amplia rodeada de jardines, donde encontró un espacio de calma después de tantos años de luces, cámaras y escenarios. Alejada del bullicio de la fama, vivía acompañada por sus hijas y un pequeño equipo médico que la ayudaba a sobrellevar las secuelas de la operación. Su rutina se volvió tranquila, marcada por la lectura, la música y la jardinería, actividades que la llenaban de serenidad. El silencio se convirtió en una parte esencial de su vida. Lejos de verlo como un castigo, lo asumió como una forma de descanso espiritual. Solía pasar las mañanas en el patio, observando las flores que ella misma cuidaba, mientras en el fondo sonaban las melodías de José Alfredo Jiménez o de Javier Solís. A veces, su voz se unía suavemente a las canciones, recordando los tiempos en que su canto llenaba auditorios enteros. Aunque su salud no le permitía grandes esfuerzos, mantenía intacta la pasión por la música. Pocas veces aceptaba visitas. Solo familiares, amigos muy cercanos y algunos artistas jóvenes que buscaban conocerla en persona tenían el privilegio de compartir unos minutos con ella. Esos encuentros eran breves, pero significativos. Los visitantes siempre salían conmovidos por su mirada profunda y su serenidad. Muchos relataban que, aunque su voz se había debilitado, su presencia seguía teniendo una fuerza inexplicable, como si la historia de la música mexicana habitara en su silencio. Durante esos años de retiro, Lucha recibió numerosos homenajes. Televisoras, instituciones culturales y festivales dedicaron programas especiales a su trayectoria. Aunque no participaba directamente, su familia solía mostrarle las grabaciones, y ella las veía con una mezcla de emoción y humildad. No le gustaba hablar de sí misma, pero se notaba que los reconocimientos la hacían feliz. Los medios intentaban acercarse a ella para obtener declaraciones o fotografías, pero su familia fue firme en mantener su privacidad. La imagen de Lucha Villa, serena y reservada, se convirtió en símbolo de respeto. México la recordaba no por los escándalos, sino por su talento y dignidad. Su retiro, lejos de apagar su figura, la envolvió en un aura de misterio y admiración. A medida que pasaban los años, su vida se volvió más sencilla. Disfrutaba de los pequeños placeres, el aroma del café por la mañana, el canto de los pájaros, las visitas de sus nietos. Cada día representaba para ella una victoria silenciosa. Su salud se mantenía estable, y su ánimo, aunque melancólico, reflejaba una aceptación profunda. A veces,
cuando el atardecer caía sobre su jardín, Lucha recordaba los días de aplausos y luces, no con tristeza, sino con gratitud. Sabía que había vivido intensamente, que su voz había tocado corazones y que, aunque los años de gloria habían quedado atrás, su legado seguiría resonando. Era el cierre de una etapa, pero no el final de su historia. El episodio de la cirugía no solo marcó el final de la carrera pública de Lucha Villa, sino también el inicio de una nueva manera de ver la vida. A través del dolor físico y del silencio forzado, descubrió un sentido más profundo de existencia. Lejos de los reflectores, encontró tiempo para reflexionar sobre todo lo que había vivido, los triunfos, las pérdidas, los amores, las canciones. Aquella mujer que había recorrido escenarios por todo el continente se transformó en alguien que valoraba la quietud, la familia y la fe. El trauma de 1997 fue un punto de inflexión. Aprendió que la fama puede desaparecer en un instante, pero la esencia de una persona permanece. Solía decirle a su familia que el éxito no estaba en ser recordado, sino en haber hecho algo con amor. En los años posteriores, repetía que el público le había dado todo y que ella, a cambio, había entregado su voz, su alma y su tiempo. Esa humildad se convirtió en parte fundamental de su legado. Para muchas cantantes mexicanas, Lucha Villa fue una inspiración inalcanzable. Su fuerza interpretativa, su elegancia natural y su fidelidad a las raíces del género ranchero la convirtieron en referente. Artistas más jóvenes, como Aida Cuevas y Ana Bárbara, la mencionaban como modelo de autenticidad. Incluso fuera de México, su voz siguió sonando en estaciones de radio y recopilaciones internacionales dedicadas a la música tradicional. En su vida privada, Lucha encontró la paz que durante años le había sido esquiva. Pasaba horas escribiendo pensamientos en pequeños cuadernos, donde plasmaba recuerdos y reflexiones sobre la fama, la soledad y la fe. No buscaba publicar nada, lo hacía por necesidad de expresar lo que aún sentía. En esas páginas, hablaba del perdón, de la gratitud y del valor de aceptar los límites humanos. Con el tiempo, su salud se volvió más frágil, pero su mente permanecía lúcida. En conversaciones con sus hijos, reflexionaba sobre el sentido de su existencia. Decía que la verdadera riqueza no estaba en los premios ni en los reconocimientos, sino en haber cantado con el corazón. Su familia la describe como una mujer fuerte, de mirada dulce y espíritu inquebrantable, que nunca perdió la sonrisa a pesar del dolor. El legado de Lucha Villa trasciende la música. Representa la voz de un México profundo, donde el amor, la lucha y la identidad se funden en una sola melodía. Su historia es la de una mujer que vivió con intensidad, que enfrentó las pruebas más duras y que, al final, encontró la paz en lo esencial. Aunque ya no subía a los escenarios, su voz seguía viva en cada canción que el pueblo entonaba. Así, entre recuerdos y notas que nunca se apagan, Lucha Villa permaneció como un símbolo eterno de fuerza, arte y humanidad. ¿Y tú, sabías de esta trágica historia de Lucha Villa? Es realmente triste ver cómo una cirugía mal realizada puede cambiar por completo la vida de una gran estrella. Pero al menos sabemos que está siendo bien cuidada por su familia en San Luis Potosí. Ahora queremos saber, ¿has escuchado las canciones de Lucha Villa? ¿Cuál es tu canción favorita de ella? Déjanos tu opinión sobre este video en los comentarios y cuéntanos qué te pareció esta historia. Si este video fue importante para ti, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido sobre las leyendas de la música que marcaron generaciones. Y comparte este video con esos amigos que también admiran a estos grandes artistas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.